Aprender a desaprender, la nueva habilidad clave del siglo XXI. En un mundo donde el conocimiento cambia constantemente, aprender a desaprender, es decir, dejar viejos hábitos, ideas, métodos, costumbres que ya no nos funcionan, es tan importante como adquirir nuevos conocimientos. Esto aplica no solamente en la educación, sino también en el trabajo, en la tecnología y hasta en la vida personal. ¿Por qué es un tema tan relevante de tomar en cuenta? Pues debido hoy en día la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos hacen que muchas habilidades queden obsoletas rápidamente. En la educación tradicional muchas veces se nos enseñó a memorizar, pero no a adaptarnos. Esto nos dificultó mucho debido a que cuando nosotros memorizábamos y algo, por ejemplo, se nos iba, nosotros teníamos que volver a regresar y volver a empezar de nuevo a memorizar, a recordar todo lo que habíamos estudiado para poder llegar a ese punto de inflexión donde queríamos llegar. ¿Y qué pasaba? Que a veces, si no nos acordábamos, prácticamente perdíamos todo lo que ya habíamos logrado, entre comillas, conocimiento adquirido. Otro también es porque desaprender implica cuestionar lo que asumimos como cierto, lo que es crucial en la era de la sobreinformación. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Pues debido a que hoy en día hay muchísima información, ya sea en internet, en revistas, en la televisión, nosotros creemos que tenemos una verdad absoluta o tenemos un criterio propio de que ya creemos, ya conocemos algo. Pero ¿qué pasa? Debido a la sobreinformación y todo eso, se van generando nuevos hábitos, nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevas prácticas, que a veces nuestra práctica que nosotros tenemos o que ya conocemos simplemente queda obsoleta. Hola, me presento. Soy licenciado en Pedagogía y doctorante en la Universidad de Enigma en Ciencias de la Educación, Luis Enrique Cruz García. Hoy vengo a platicarte de un tema muy importante: aprender a desaprender. ¿Ok? Voy a iniciar con una pregunta muy sencilla y quiero que la tomen en cuenta. ¿Alguna vez aprendiste algo que descubriste que no era cierto o que ya no te servía? Ok, a mí me pasó. Muchas veces me ha pasado. Por ejemplo, en la escuela aprendí que para sacar buenas notas, lo que comentaba anteriormente, al inicio, era de que memorizar haría que yo aprobara todas mis materias. Y sí, hasta cierto punto me funcionó. Pero un día me di cuenta que no recordaba casi nada. Entonces, ahí fue donde entendí que tenía que desaprender para poder aprender de verdad. Bueno, y a todo esto, ¿qué significa desaprender? Desaprender no es olvidar, no es decir, ya no sé nada, es algo mucho más interesante. Desaprender es dejar atrás ideas, hábitos o creencias que prácticamente ya no nos sirven. Es como hacer una limpieza de la mente. Es igual casi como cuando tú en tu teléfono ya no tienes espacio. ¿Qué haces en tu celular? Prácticamente liberas espacio. Eliminas archivos, cierras, borras aplicaciones y prácticamente tú ahí ya estás liberando un espacio. ¿Para qué? Para poder poner nueva información. Si quieres instalar algo nuevo, primero tienes que eliminar datos. ¿Por qué es tan importante hoy en día desaprender? Ok, pues vivimos en un mundo que cambia casi todos los días. Nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar, nuevas maneras de aprender. Lo que ayer era una verdad absoluta, hoy puede estar completamente desactualizado. Prácticamente ya no nos funciona. Nos enseñaron, por ejemplo, que equivocarse está mal, que fallar es fracasar. Pero hoy sabemos que el error es parte del proceso de aprender. Eso debemos entender, que lo que sabemos del ayer, a lo mejor ya no nos sirva, pero no es un error, simplemente es avanzar personalmente y profesionalmente. ¿Ok? Personalmente, yo tuve que desaprender el miedo a equivocarme para poder atreverme a dar esta charla. Y sí,
Estoy un poco nervioso, lo he notado, pero eso también es parte de crecer. Ahora, voy a continuar eh, dando una pequeña historia o un breve relato de lo que a mí me pasó y cómo aprendí a desaprender. Hace unos años, como maestro de quinto grado, tenía la firme convicción y la firme idea de que la manera en como yo enseñaba era la adecuada, pues yo la había aprendido de mis docentes, de mis mentores, y creía que esa era la mejor manera de enseñar y de que los alumnos aprendan. Pero ¿qué pasa? Que una vez me topé con un grupo que era muy movido, era muy inquieto, casi no prestaba atención, y mi manera de enseñar pues prácticamente era mediante exposiciones explícitas, entregar trabajos así muy elaborados, trabajos escritos, mediante el cual ellos plasmaban sus conocimientos. Pero ¿qué pasaba aquí? Que yo veía que prácticamente no me daba resultados, me estresaba, encontraba prácticamente en un laberinto que no sabía ni qué hacer. ¿Por qué? Porque yo estaba aferrado a que la manera en como yo estaba enseñando era la ideal, era la adecuada. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, yo lo aprendí de mis maestros de hace años. Cuando me llegó así el punto de quiebre, fue cuando unos alumnos se me acercó y me dijo: profe, ¿por qué no hace sus clases más dinámicas? Es que la manera como usted nos está enseñando, sentimos mucha presión y nos aburre. Escuchar esto sí fue como un choque de egos. ¿Por qué? Porque decir, como un alumno me va a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer, cuando yo sé que lo que estoy haciendo es lo mejor. Me fui a mi casa, al día siguiente volví, llegué a mi casa ese día y en la tarde me puse a analizar. Me quedó sembrando mucho eso que me dijo mi alumno. ¿Por qué? Porque prácticamente si él me estaba dando, la fórmula para que yo pudiera mejorar. Pero en ese momento que me lo había dicho, pues sí, mi ego me indicaba que pues yo estaba haciendo todo bien y que lo que me estaba diciendo él estaba mal. ¿Qué pasó con esto? Yo tuve que desaprender de esa manera de enseñar y aprender nuevos métodos, nuevas estrategias. Y fue aquí donde yo empecé a cambiar mis actividades. ¿De qué manera? Hacer mis actividades más dinámicas, realizar actividades lúdicas, realizar lo que vienen siendo trabajo más colaborativo, apoyándome de mis alumnos, y vi un cambio drástico. ¿Por qué? Porque si antes la participación del grupo y captar su atención de ellos solamente me generaba con mi método 50% o el 45%, esta vez prácticamente tenían el 80 al 90% de participación, y hasta incluso los alumnos que no me prestaban atención o que estaban muy atrasados, se veía la iniciativa de querer hacer las cosas. Descubrí habilidades en ellos que pues prácticamente si yo seguía con mi método no me iba a funcionar, y al poder escuchar y tomar en cuenta de lo que me había dicho mi alumno, me hizo comprender y reaprender que yo tengo que modificar mis estrategias de enseñanza-aprendizaje y no solamente quedarme con lo que yo ya venía manejando anteriormente. Agregándole a esto, ¿qué enseñanza me dejó esa vivencia con esos alumnos? Me enseñó que aprender a desaprender no significa que lo anterior ya no me sirva, sino significa que lo anterior puede ser mejorado para generar un mejor espacio y darle paso a lo nuevo. Como diría un autor muy conocido, Paulo Freire, todos sabemos algo,
todos desconocemos algo y todos ignoramos algo. Pues yo tuve que renunciar al control absoluto de la clase para dar paso a una autonomía de mis alumnos, donde ellos puedan aprender de acuerdo a sus intereses, a actividades más dinámicas, lúdicas, que les sirva y les permita construir su propio aprendizaje y no solamente obtener toda la información que solamente yo les daba y ellos recreaban. Una vez que tú conoces un poco de mis vivencias, de cómo tuve que desaprender para aprender y reaprender, te quiero dar unos consejos para poder desaprender. Están al alcance todo el tiempo, siempre y cuando nosotros dejemos el orgullo a un lado. ¿Por qué? Porque no solamente eso implica en mis clases, también implica en la vida personal. Por ejemplo, a veces como cuando fuimos adolescentes, cuando nuestros padres nos decían algo y nosotros creíamos que ya lo sabíamos todo, ellos nos dejaban cometer ese error. ¿Para qué? Para que nosotros chocáramos con nuestra realidad de que no siempre lo que nosotros creemos es una verdad absoluta. Por eso te voy a dar unos tips muy importantes para que tú puedas aprender a desaprender. Número 1, cuestiona todo lo que das por hecho. Sí, pregúntate, ¿eso que aprendí todavía me sirve? ¿Por qué me digo esto? Porque a veces la manera en como nosotros lo hacemos a lo mejor es funcional, pero nos quita mucho tiempo o simplemente nos desvía del propósito fundamental de la idea principal. ¿Ok? Segunda, escucha a quienes piensan distinto. Esto nos sirve bastante. Escuchar siempre a las personas que piensan distinto a nosotros nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque nos da una idea, una perspectiva diferente y ver el mundo desde otra perspectiva. Punto número 3. Rodéate de personas que te reten. Porque yo sé que no siempre es fácil y no es cómodo, pero te hace crecer. Y punto número 4, muy importante, y sobre todo, equivócate. Equivocarte te ayuda a mejorar. ¿Por qué? Porque te obliga a buscar una respuesta, a buscar diferentes estrategias, diferentes ideas, métodos, charlas con diferentes personas, y esto te va a llevar a que tú puedas mejorar personal y profesionalmente. Y recuerda, si aprender te ayuda a avanzar, desaprender te ayuda a liberarte de lo que ya no te funciona. Liberarte de lo que ya no te sirve, de lo que otros te dijeron que era la única forma, de todas las ideas o quizás algunas que fueron útiles, pero hoy en día solamente te limitan. No tengamos miedo de cambiar de opinión, de actualizar nuestras formas de pensar, porque al final, desaprender no es borrar lo que fuiste, es evolucionar hasta lo que puedes llegar a ser. Muchas gracias.